Hola, ¿qué tal? ¿Te ha llamado la atención el texto que has visto en la miniatura, que acabas de ver en la miniatura? ¿Te parece fuerte? Bueno, pues mi pregunta es, ¿y por qué no se habla nada de las ventas de coches de combustión? ¿Por qué solo y todo parece que está una vez más envuelto en las ventas de coches eléctricos? Bueno, en parte porque el tema es novedoso. Lógicamente es lo nuevo y es de lo que más se habla. Pero también habría que hablar del otro y poner en contexto y ver la situación para tener un cuadro general, ¿no te parece? Pues a mí sí me lo parece, y por eso te lo voy a contar en este vídeo. Soy Alfonso Fraile y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de mi canal y te recuerdo, por si ya lo habías escuchado o por si no lo habías escuchado y es la primera vez que ves este vídeo o este canal, que soy Alfonso Fraile y que me dedico al mundo de la consultoría de inversiones empresariales, en particular de pymes, también, aunque es otro mundo, de empresas más grandes, y que llevo prácticamente toda mi vida profesional estudiando y analizando tendencias de inversión de las empresas, ¿vale? ¿Dónde está poniendo la empresa el dinero hoy para fabricar un nuevo producto, diseñar un nuevo servicio mañana? ¿Vale? Y eso es lo que hago con el análisis de las cifras de las ventas de los coches eléctricos y los de motor de combustión. Hoy toca los de motor de combustión. Ahora bien, te he puesto en la miniatura el texto en formato pregunta. ¿Es el fin del coche de combustión? La respuesta breve es depende. Y ahora me voy a explayar un poquito más para entrar en detalles y mostrarte las cifras. Me coloco mis estupendas gafas y vamos a esto. Vamos a ver, en primer lugar, te diré que la cantidad de ventas de coches de combustión y la cantidad de ventas de coches eléctricos no tiene que ver como telón de fondo tanto con los descubrimientos tecnológicos que están en la base del desarrollo de la industria electrificada para el coche eléctrico, como con el hecho de que hay una regulación, porque el tema de fondo, que me parece que todo el mundo sabemos a fecha de hoy, pero si no te has enterado no te preocupes, que para eso estoy yo aquí, para evitar la contaminación específica que producen los coches. En otro vídeo del canal te hablaré especialmente de los tipos diferentes de contaminación que existen para distinguir las que más afectan al cambio de clima, las que más afectan a la salud de las personas. En algunos casos coinciden y en otros no. Pero eso será otro día. Hoy te puedo decir que la presión de los gobiernos es de tal calibre que el consejero delegado de Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM, ahí tienes las siglas y el logo de la empresa, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, una empresa de Taiwán. El consejero delegado llegó a decir en público hace no mucho tiempo que ante la insistencia de los gobiernos iban a retrasar las entregas de algunos de sus semiconductores para la industria de la electrónica, para la de la informática y para algunas otras industrias, porque les estaban pidiendo insistentemente que dieran prioridad a la industria del automóvil. Para que en público un consejero delegado diga esto, te puedes imaginar el trasfondo que hay detrás. Y hablaba de los gobiernos de todo el mundo, no se refería al de Taiwán, no se refería al de un país en particular, se refería a todo el planeta. Vale, luego existe esa presión de hecho. Dicho lo cual, hay un tema que a mí me parece que es importante y del que te voy a hablar ahora antes de enseñarte los cuadros. Vamos a ver, no hay que demonizar a ninguna industria. El automóvil, cualquier tipo de automóvil, ha sido y sigue siendo, en mi opinión, una bendición porque nos permite ir de un sitio a otro, porque eso ha conseguido atraer y multiplicar la actividad profesional de millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Y no hay que insistir ni presionar tampoco a las personas, hay que insistir y presionar a los gobiernos y a los fabricantes. Eso es lo que me parece que tiene sentido, no otra cosa. En cualquier caso, te enseñé las cifras de las ventas de un montón de años de los coches eléctricos y ahora te las vuelvo a enseñar. Diego se encarga de ponérnoslas en la pizarra si puede o en la pantalla o en los dos sitios. Eso ya depende del editor. Y lo que no te conté el otro día y te voy a contar hoy es el cálculo del promedio anual. El término es CAGR, pero como muy bien nos enseña Diego en la pizarra, se escribe CAGR. Es un acrónimo que significa Compound Annual Growth Rate, la tasa anual de interés compuesto de crecimiento. Ves que en los coches eléctricos, que los estás viendo ahora mismo en pantalla, es de un 52,7%, que te viene abajo. Partimos en el año 2012 de 134.000 y hemos llegado al año 2023 con 14.100.000. La estimación de consenso más amplia que hay para el año 2024 habla de un crecimiento, como ves abajo, del 18,44%, abajo de la tabla. Y el total de coches eléctricos vendidos hasta el año 2023, desde que se empezaron a vender en el mundo, es de 42 millones.
Si se añadieran 16 más este año, 16 y 3/4, llegaríamos prácticamente a los 50 millones a final de este año de coches eléctricos circulando por el mundo. Y ahora vamos con la que nos ocupa hoy, la de los coches de motor de combustión. Aquí hay que hacer una aclaración específica. Vamos a ver, tenemos un año como fue el de la pandemia en el que las ventas de coches bajaron de manera muy acusada. No tanto como para que fuera escandaloso, pero sí tanto como para que empezara a ser preocupante. Pero es que a partir de 2020 la evolución descendente de ventas de coches de combustión tiene que ver probablemente, en ausencia de cualquier otro factor, del aumento de las ventas de coches eléctricos, de manera que el CAGR, la tasa de anual de interés compuesto de crecimiento, es negativa, menos 2,8. Si partimos del año 2014 con unas ventas de 80 millones que llegaron casi hasta los 90 millones, como estás viendo en el cuadro, perdón, hemos llegado en el año 2023 a 62 millones de vehículos. Estas cifras que he sacado, también te hago el comentario entre paréntesis, son cifras de promedio, y el promedio lo he sacado yo de las fuentes más fiables. La Asociación Internacional de Fabricantes recoge las de todas las asociaciones nacionales, recogen todas las ventas tanto por países como por fabricantes, pero no todos separan igual las ventas de coches que son híbridos de los eléctricos y los de combustión de las ventas totales, o sea que no es tan fácil. Pero para aclarar, que yo pretendo aclarar y no confundir, te diré que es una aproximación que me parece adecuada y bastante cercana a la realidad. De las ventas totales de coches, yo resto las de eléctricos y este es el resultado que estás viendo en este cuadro. 2014, 80 millones, 2023, 62 millones, ¿vale? Esa bajada de 18 millones coincide casi con las ventas de los casi 15 millones del año 2023, ¿vale? Con lo cual las ventas en total de coches estarían igual que como estaban en 2014, pero hablamos de coches de transporte de pasajeros, que es el lema oficial, ¿vale? Dicho esto, ¿qué más me queda? Pues me queda por añadirte que no hay ni que despreciar ni que demonizar ninguna de las opciones viables. Los coches de combustión han sido y siguen siendo una bendición, te lo vuelvo a repetir, y lo van a seguir siendo todavía porque, de hecho, durante muchos años más vamos a convivir con los dos sistemas. Se van a seguir vendiendo mayoritariamente coches de combustión, aunque con tendencia a la baja, y se van a seguir vendiendo coches eléctricos con tendencia al alza, pero todavía en una cantidad minoritaria. Yo te voy a dejar para otro vídeo las conclusiones de juntar estos dos tipos de coches, combustión y eléctricos, para extraerte unas conclusiones y unas perspectivas. Pero hoy te digo también que hay que ser realistas y que de la misma forma de la que yo soy un partidario entusiasta del coche eléctrico, porque me parece que ha conseguido un montón de cosas utilísimas. Por ejemplo, la investigación y desarrollo en baterías no tiene nada que ver con la que había hace 10 años ni con la que había hace 5. El estándar hoy son baterías de iones de litio en estado líquido. Eso es el premio Nobel de Química de 3 investigadores del año 2019, antes de ayer, como quien dice, en la industria del automóvil, ¿vale? Y eso ha permitido conseguir aumentar la capacidad de almacenamiento de baterías, que sirve también para todas las industrias de energías renovables de todo el planeta. Y además, las investigaciones que se consiguen y se logran para el avance de los coches eléctricos se incorporan a los coches de combustión y a los híbridos mientras se siguen comercializando, que va a seguir pasando durante años. Eso sí, también te digo que hay muchas confusiones, interesadas o no, pues las habrá de todas las clases, pero lo que tienes que tener en cuenta es que, por ejemplo, la normativa de la zona euro, que es una región del planeta, Euro 7 famosa, hay gente que ha interpretado que se van a seguir dejando a partir de 2035 coches contaminantes, pero la regulación que permite determinados niveles de contaminación, con un umbral más exigente que el que hay hoy, no está en el capítulo de los coches de transporte de pasajeros o vehículos de turismo, como los llaman otras personas, sino en la de vehículos pesados de transporte. Es en ese capítulo donde se dice que se permitirá. Y hay personas que pueden deducir, interesadamente o no, que también se aplicará para los coches de pasajeros particulares. Ya veremos, pero no está en ese capítulo. Y para no dejarme ninguna cosa más de las que quería decirte en este vídeo, te diría que el motivo por el que hay esta especie de confrontación, que en mi opinión no tiene sentido ni debería tenerlo, es básicamente porque los fabricantes necesitan tiempo y dinero, mucho dinero y mucho tiempo.
Ni más ni menos que el consejero delegado de Stellantis, que puedes ver en internet su figura porque tiene un cierto grado de liderazgo carismático, ha dicho en público que el motivo por el que suben el precio de los coches de combustión es para que ese excedente de dinero les permita invertir las cantidades enormes que van a tener que invertir en desarrollar las plataformas, como ya te conté en otro vídeo. Si no has visto el vídeo anterior de las ventas de coches eléctricos, míratelo de verdad, porque si no, quizá no lo entiendas del todo. Vale, y con esto te dejo hasta el siguiente vídeo. El siguiente vídeo de la conclusión lo tendrás la semana que viene. Así que no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Y con esto me despido por hoy.